Anderson Valle Rúa, estudiante de Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana. Docente Juan Fernando Usme, curso de Derechos Humanos. Opinión alrededor de la lectura de los derechos fundamentales, los cuales para iniciar se destaca la relevancia que han tenido a través de los años en cuanto a lo que de derechos de las personas se trata, declarado como derechos fundamentales y otorgados como herramientas de análisis universal a través de las diferentes declaraciones de derecho, promoviendo el respeto por la dignidad de las personas y sus vidas, siendo una gran guía que debe llevarnos a reflexionar con relación al futuro de las prácticas sociales, políticas, culturales y artísticas, donde cada miembro exige, según sus necesidades para alcanzar una calidad de vida, el derecho a unas garantías en materia de educación, salud, empleo, intimidad, libertad de pensamiento, opinión, expresión, de culto, espiritualidad y todos los que allí se pueden contemplar. El ser humano aboga así por la defensa de la vida, la rehabilitación de la salud, la justicia natural y las garantías de un debido proceso, los cuales no dependen de la aprobación humana o de su establecimiento legal. Estas surgen con el reconocimiento del ser humano. Los derechos no deben ser desechados, pues estos están implícitos de manera consciente al interior de nuestras relaciones, con el deber moral de cumplir y de cuidar estos. Los gobiernos así son garantes de unos derechos fundamentales, a saber, el derecho a la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho de propiedad y el derecho de participación, ofrecidos a la sociedad en común, los cuales son inalienables y no deben ser acallados por parte de los gobiernos, como los actos de tortura, crueldad y abandono, considerados como acciones en el marco de la ilegalidad, tal como la injuria, la calumnia o la difamación. Hace ya algunos años atrás los monarcas ejercían castigos junto con la privación ilegal y arbitraria de la libertad, lo que en la actualidad es visto como un agravante en materia de derechos humanos, pues las anteriores declaraciones otorgan junto con estos derechos la potestad a una autoridad encargada de juzgar las malas acciones y sus procedencias, en pro de aplicar las medidas pertinentes a través de un debido proceso jurídico, tal como se declara en el artículo 12 de los Derechos Universales del Hombre. No solo se otorgarán las garantías a todos estos derechos mencionados, sino que establece límites a las libertades absolutas, conservando así el orden. La libertad humana, vista desde el punto intelectual, espiritual, de desarrollo socioeconómico, del cuidado común, promoción de derechos, la integridad física, desde el punto de vista del respeto, que nos honra y que nos provee el Estado como garantes de protección, no debe ser nunca abandonada, desechada o vulnerada, pues esta constituiría graves daños a los derechos fundamentales y los considerados como naturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa en la importancia del sumo cuidado de estos, previniendo su omisión, siendo esta reafirmada por la ONU en 1986 al interior del Pacto Internacional de Política Civil, haciendo reconocimiento de los mismos y el cual se aplica en el departamento de Antioquia, declarando la abolición de la esclavitud en 1914, declarando también que quienes ingresaran al territorio en calidad de esclavos serían libres una vez en él, incluidas en una política exterior que garantice el acceso a los diferentes bienes y servicios de una manera plena, pero que esté enmarcada en el respeto de los acuerdos al interior de las relaciones internacionales, que proporcione así estas garantías de derecho. En cuanto al derecho a la educación y las libertades que ésta compromete, como el derecho de intelectualidad, derecho al conocimiento, a la libre expresión, a la libertad de decisión, a una familia, a pertenecer a un estado y nivel social, el derecho al conocimiento científico, el tecnológico, a la información, creatividad, innovación educativa, entre muchos otros, que fueran parte fundamental de la creación y agenda de dichos ministerios, se debe en gran parte los derechos declarados en la Revolución Francesa en 1789, donde en su artículo 11 nos habla de la libertad de expresión reconocida como un derecho universal, a fin de promover esta libertad
y por tanto la de prensa, como la de los medios de comunicación, destacando la verdad como parte de libertad de pensamiento, previniendo así la manipulación y polarización social, tal como podemos ver en el ámbito nacional e internacional, constituidos como hechos de ilegalidad, pues la adquisición correcta de conocimientos son el pilar en la garantía de derechos. La Constitución colombiana confiere en el artículo 20 esta responsabilidad social a los medios a fin de que entreguen información veraz y accesible, garantías que no son ofrecidas en nuestro país como barreras si de diversidad se trata. Como muestra, las comunidades sordas se encuentran aún límites ya que los gobiernos no cumplen con estas garantías de derecho a la información, vulneración que nos lleva a la reflexión sobre los límites de acceso que pueden gozar las personas con discapacidad, refugiados en unos derechos que el Estado desde la institucionalidad debe ofrecer a todo aquel que es sujeto de los mismos. El derecho a las telecomunicaciones e información por medios televisivos se ven permeados por el límite reiterado que encuentra la comunidad sorda vulnerando el mismo. De allí la importancia de continuar exigiendo estas garantías de derecho. La libertad espiritual, de culto, de religión, de lo que se dice, de lo que se piensa, conlleva al hecho consciente y respetuoso de la palabra, previniendo daños o comentarios que busquen instigar o causar afectaciones, respetando así las libertades religiosas, los diferentes gustos, movilizaciones sociales, culturales, artísticas, que permitan siempre el encuentro de una garantía óptima de derechos. Podemos ver también cómo nuestra Constitución nos habla en el artículo 12 de la libertad de realizar manifestaciones o protestas en contra de los actos que se consideren vulneración como actividad democrática social, la cual se enmarca en la exigencia de un debido cumplimiento de derechos, evitando cualquier acto que pueda afectar estos. Así, de la mano del derecho universal, la huelga es un mecanismo de reconocimiento de estatus social representada en una seguridad económica, laboral, de progreso para una vida de calidad en beneficio de todos. Así también la atención en salud, seguridad social, como parte de la responsabilidad de los estados, lo que llevado a cabo en el contexto colombiano, encontramos leyes que la cobijan, pero no se suple de manera estratégica y obligatoria como bien público, ya que no depende de una disposición externa, amerita la búsqueda de salidas legislativas pertinentes a los territorios, pues como es sabido, Colombia no cuenta con un ofrecimiento integral en materia de servicios públicos, ya que se otorgan según un nivel socioeconómico, prestando mayor atención a quienes retribuyen con pagos y altos costos, demorando y vulnerando los derechos de quienes no lo hacen. Así, no solo se ven afectados los derechos anteriormente mencionados, sino el derecho a la propiedad, al derecho de petición y a una respuesta oportuna y obligatoria, los derechos ambientales, los cuales no son responsabilidad solo del Estado, sino de todos, cuidar y cuidarlos avanzando con calidad. La ONU trabaja en la formación de niños y niñas, construyendo bases que eliminen cualquier forma de repetición de vulneración histórica de la mano de la promoción de estas declaraciones universales, que conceden los derechos que como personas y miembros de una sociedad se nos confiere de manera natural.